Gli apostoli Pietro e Paolo Los apóstoles Pedro y Pablo están ante nosotros como testigos. non si sono mai stancati No se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión, in en cammino, camino, dalla terra desde la di tierra de Gesù fino a Jesús Roma. hasta Roma. Qui lo hanno Aquí testimoniato dieron testimonio de él hasta el final, dando la vita come martiri. entregando su vida como mártires. Si vamos a las raíces de su testimonio, los descubrimos como testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús. Sono testimoni di vita. Son testigos de vida Le loro vite y aun non sono cuando sus state vidas no pulite, fueron lineari. cristalinas, lineales, Entrambi erano di indole ambos molto eran de religiosa. ánimo muy religioso. Pietro, discepolo della prima ora. Pedro, discípulo de la misma hora. Nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma fecero Pablo, incluso sbagli defensor muy enormi. celoso de las tradiciones de los antepasados, pero cometieron grandes equivocaciones. Pedro llegó a negar al Señor. Tutti e due Pablo persiguió furono a la iglesia de Dios. alle domande Ambos di fueron Gesù. puestos al descubierto por las preguntas de Simone, Jesús. figlio di Simón, Giovanni, hijo ¿me de amas? Juan, ¿me amas? Saulo, Saulo. Saúl, Saúl, Perché ¿por qué mi me persigues? persigues? Pedro rimane Pedro se addolorato dalle entristeció por domande las di palabras Gesù. de Jesús. Pablo ha Pablo accettato quedó le sue ciego por parole. sus palabras. Gesù le chiamò per Jesús nome lo e llamó por cambiò su la loro nombre y vita. cambió sus vidas. E dopo tutte queste Y después de avventure si todos fidò di estos loro. sucesos, confió en Due ellos. peccatori Los dos pentiti. pecadores arrepentidos. Potremmo Podríamos chiederci, preguntarnos, perché ¿por qué el Señor non ci no ha nos dio dato due como testimoni testigos a dos integerrimi personas irreprochables, con un pasado limpio y una vida inmaculada? Perché Pietro, ¿Por qué Pedro, quando c'era Giovanni, si estaba en cambio non Juan? Barnaba? ¿Por qué Pablo y no Bernabé? C'è un grande insegnamento in Hay una questo. gran Il enseñanza punto en di todo partenza esto. El della punto vita de partida de la vida non è cristiana l'essere degni no está en el ser con dignos, quelli che con si aquellos que se credevano bravi. creían Il Signore ha potuto buenos. fare ben poco. El Señor ha podido hacer muy Cuando ci poco. riteniamo Cuando nos migliori degli consideramos altri, mejores que los è demás, l'inizio dalla es el fine. principio del fin. Il Signore Porque el non Señor no compie hace prodigi milagros con con quien chi se si cree crede justo, giusto, ma con chi sino si con sa di quien se essere bisognoso. reconoce necesitado. Non è attratto dalla Él no nostra se siente bravura. atraído por nuestra Non è per capacidad, questo no che es ci por ama. esto que nos ama. Egli ci Él nos ama così como quali somos siamo. E cerca y busca gente personas che non basta que no a se sean stessa, ma è autosuficientes, disposta sino que estén ad dispuestas a aprirgli il cuore. abrirles sus Pietro e corazones. Paolo sono Pedro y stati Pablo eran así, trasparenti transparentes davanti ante a Dio. Dios. Pietro lo disse Pedro se lo subito dijo a Gesù. Jesús enseguida: Sono un peccatore. soy un pecador. Pablo Pablo scrisse escribió di essere que il più él piccolo tra era gli el apostoli, menor de los apóstoles, non degno di no essere digno de chiamato ser llamado apostolo. apóstol. Nella vita hanno mantenuto questa umiltà. Durante su vida fino alla mantuvieron esta fine. humildad hasta el Pietro, final. Pedro, crocifisso a crucificado testa in giù, boca abajo, porque no se credeva consideraba degno digno de il suo imitar Signore. a su Señor. Pablo, Pablo, sempre affezionato al suo nome, encariñado con che su nombre, que significa piccolo, pequeño, e dimentico y di quello ricevuto desapegado alla del que recibió cuando alla nació, nascita. Saúl, nome Saúl, del primo re del nombre suo del popolo. primer rey de su Hanno pueblo, compreso comprendieron que la santidad non sta no nell'alzarsi, consiste en ma enaltecerse, nell'abbassarsi. sino de abajarse. Non è una scalata No in se classifica, trata de un ascenso ma di dare en la ogni clasificación, giorno la sino propria de povertà al confiar cada Signore, día che la compie grandi propia cose con gli pobreza umili. al Señor, que hace grandes Qual è cosas con los stato il humildes. segreto ¿Cuál ha che sido li el ha fatti secreto andare que los sostuvo avanti en nelle sus debolezze? debilidades y ir Il adelante? segreto è stato El secreto ha il sido el perdono perdón del Señor. Riscopriamoli dunque testimoni di Redescubrámoslo, perdono. por tanto, como testigos de Nelle perdón. loro cadute En sus hanno caídas scoperto la potenza descubrieron della misericordia del el Signore. poder de la misericordia generati. del Señor, Nel que suo lo perdono generó. hanno En su trovato perdón una pace, encontraron una gioia paz y una insopprimibile. alegría insuprimibles. Con quello che avevano combinato, Con todo el avrebbero desastre que potuto habían vivere realizado, di podrían sensi di colpa. haber podido vivir con Quante volte sentimientos de Pietro avrà culpa toda la ripensato al vida. suo ¿Cuántas rinnegamento? veces habrá pensado Quanti Pedro en su scrupoli per negación? Paolo, che aveva ¿Cuántos fatto del male a escrúpulos tanti tendría Pablo innocenti,
por el daño que había hecho a tantas personas inocentes. Humanamente habían fallado, pero sin embargo encontraron con un amor más grande que sus fracasos, un perdón tan fuerte como para curar sus sentimientos de culpa. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios, renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite comenzar de nuevo. Allí nos encontramos con nosotros mismos en la confesión. Testigos de vida, testigos de perdón. Pedro y Pablo son ante todo testigos de Jesús. En el Evangelio de hoy dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas evocan personajes del pasado, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas. Personas extraordinarias, pero todas muertas. Pedro, en cambio, responde, tú eres el Cristo. Cristo, es decir, el Mesías. Es una palabra que no se refiere al pasado, sino al futuro. El Mesías es el esperado, la novedad, el que trae al mundo a la unción de Dios. Jesús no es el pasado, sino el presente y el futuro. No es un personaje lejano para recordar, sino aquel a quien Pedro tutea. Tú eres el Cristo. Para el testigo, Jesús es más que un personaje histórico, es la persona de la vida, es lo nuevo, no lo ya visto. Es la novedad del futuro, no un recuerdo del pasado. Por consiguiente, un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que vive una historia de amor con Jesús. Porque el testigo, después de todo, lo único que anuncia es que Jesús está vivo y es el secreto de la vida. Vemos en efecto Pedro. Puede haber dicho, Dios es el Cristo, agrega, el Hijo de Dios vivo. El testimonio nace del encuentro con Jesús vivo. También en el centro de la vida de Pablo encontramos la misma palabra que rebosa del corazón de Pedro, Cristo. Pablo repite este nombre una y otra vez, casi 400 veces en sus cartas. Para él, Cristo no es solo el modelo, el punto de riferimento, es la vida. La vida, escribe así, es vivir a Cristo. Jesús es su presente y su futuro. De manera que le parece el pasado es una basura de frente al conocimiento de Cristo. Hermanos y hermanas, delante de estos testimonios, preguntémonos, ¿yo renuevo cada día mi encuentro con Jesús? Ojalá seamos curiosos de Jesús. Nos interesemos por las cosas de la iglesia o por las noticias religiosas. Que abramos páginas de internet y periódicos y hablemos de cuestiones sagradas. De esta forma, nos quedamos solo a nivel de lo que la gente dice, de las encuestas del pasado, de las estadísticas. A Jesús le interesa poco. Él no quiere reporteros del espíritu, mucho menos cristianos, menos cristianos de fachada. Él busca testigos que le digan cada día, Señor, tú eres mi vida. Encontrando a Jesús, experimentando su perdón, los apóstoles fueron testigos de una vida nueva. No pensaron más en sí mismos, sino que se entregaron completamente. No se quedaron satisfechos con medias tintas, sino que se decidieron por la única medida posible para aquellos que siguen a Jesús, de un amor sin límite. Se derramaron en libación. Pidamos la gracia de no ser cristianos tibios, que viven a medias, que dejen enfriar el amor,
encontremos nuestras raíces en la relación diaria con Jesús y en la fuerza de su perdón. Jesús te pregunta también a ti, como lo hizo con Pedro, ¿quién soy yo para ti? ¿Me amas tú? Dejemos que estas palabras entren dentro y enciendan el deseo de no contentarnos con lo mínimo, sino apuntar a lo máximo, para ser también nosotros testigos vivos de Jesús. Hoy se bendicen los palios para los arzobispos metropolitanos nombrados durante el último año. El palio recuerda a la oveja que el pastor está llamado a llevar sobre sus hombros. Es signo de que los pastores no viven para sí mismos, sino para las ovejas. Es signo que para poseer la vida es necesario perderla, entregarla. Comparte también con nosotros la alegría de hoy una delegación del Patriarcado Ecuménico, a la que saludo con afecto. Vuestra presencia, queridos hermanos, nos recuerda que tampoco podemos ahorrar esfuerzos en el camino hacia la unidad plena entre los creyentes en una comunión a todos los niveles, porque juntos, reconciliados con Dios y perdonados mutuamente, estamos llamados a ser testigos de Jesús con nuestra vida.